los descartados. De eso hablaremos en el podcast de Nuevos Comienzos. 1 Corintios 1 del 26 al 29 en la traducción al lenguaje actual dice: recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. Según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a las familias importantes. Y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que, desde el punto de vista humano, son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Así, Dios ha demostrado que, en realidad, esa gente no vale nada. Por eso, ante Dios, nadie tiene que sentirse orgulloso. ¿Alguna vez te escogieron de último para un partido de fútbol? ¿Alguna vez en el colegio te dijeron que vas a estar siempre en la banca, que no lo ibas a lograr, que no ibas a tener éxito, que no estabas diseñado para pertenecer? ¿Alguna vez tus papás te hicieron de menos o tu propio hermano te hizo de menos? ¿Alguna vez te has sentido de esa manera? ¿O has visto que haya muchos que los promueven en tu trabajo, pero a ti no? ¿O que cuando comienzas a compararte con los estándares sociales de este mundo, tú no das la talla? Entonces tú eres de los descartables. Ahora vayamos más profundo. Tal vez tú no tienes los ingresos financieros o el renombre que tienen muchas otras personas. A veces te sientes desplazado porque escogen a esas personas por la familia a la que pertenecen, por lo que aportan, por lo que dan, por cómo se visten. Si es así, también formas parte de los descartados. Hablo constantemente con mi familia diciéndoles que este mundo está diseñado para separarnos. Este mundo está diseñado para que la sociedad se divida y cada vez sea más visible esa división. Y desafortunadamente en la iglesia estamos haciendo exactamente lo mismo. No nos damos cuenta del ejemplo que Jesucristo puso cuando estuvo aquí en la tierra. Precisamente hoy le comentaba a mi esposa y le decía que Jesucristo no vino a rodearse de famosos, de eruditos. Vino a rodearse de personas que eran anónimas, de personas que no entraban en el canon religioso, pescadores, recaudadores de impuestos y sí cabe también un traidor. Personas que no sabían controlar su temperamento, personas con un montón de defectos. No eran eruditos, no habían ido a una buena universidad o no habían recibido una educación y por eso nadie los había volteado a ver. Pero el Señor fue experto en darles a ellos ese sentido de pertenencia. Y eso es lo que debería hacer la iglesia hoy en día. No debería ser la iglesia hoy un club social. Debería de ser aquella que trata a todos por igual. Que en ella no existen los descartados. Pero como te digo, desafortunadamente hay un cáncer que está tomando el control en la iglesia. Y es ese. Lugares apartados para los importantes. Sectores exclusivos para los VIP. Entrevistas con los pastores solo aquellos que pueden aportar ciertas cosas. Mientras que los demás son atendidos por otro tipo de personas. Yo sé que no es bonito escuchar esto. Yo sé que a muchos les va a ofender, pero creo que si no lo hablamos, no lo hacemos público, nunca vamos a cambiar. No nos vamos a dar cuenta que tanto nos hemos alejado o despegado de las enseñanzas que Jesucristo nos entregó cuando estuvo aquí en la tierra. Y sabes algo, que quede bien claro, Dios no tiene problema si tú tuviste una buena educación, naciste en una buena familia. Él habla desde el orgullo, porque si no tampoco hubiera llamado a Pablo, en ese momento Saulo de Tarso, alguien que había recibido una educación ante el maestro más importante de ese entonces. Y por lo tanto se supone que era una persona que pertenecía a una familia con riqueza. Cuando tú ves esas actitudes, cuando tú te sientes descartado, es porque alguien tiene un orgullo muy inflado. Y te lo recuerdo de esta manera. Cuando habían que hacer grupos, regularmente el que llevaba la voz cantante era la persona más orgullosa, porque era la manera de hacerte sentir mal escogiéndote de último, o que seas el descarte. No estoy mintiendo, tú lo sabes. Por eso es que es tan importante este pasaje, porque es el Señor hablando y diciendo que aunque la gente de este mundo piensa que somos tontos o que no tenemos importancia, Dios nos eligió para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Según la gente, muy pocos de ustedes son sabios, muy pocos de ustedes ocupan puestos de poder o pertenecen a familias importantes. Pero recuerden quiénes éramos cuando Dios nos eligió. Leyéndolo en primera persona, no como está en la palabra. Recuerda quién eras. Por eso hoy en día escucho mucho repetir a los cristianos: no entiendo por qué Dios me escogió. Porque piensan que el estándar de Dios es igual al estándar del mundo o al estándar de la iglesia a la que pertenecen. Y no es así. El estándar de Dios es diferente. Él escoge de lo vil y menospreciado para humillar a los sabios. Él escoge el que está dispuesto. Él escoge al humilde de corazón. Él escoge
escoge a los descartados. Él escoge a las personas que pueden llevar a cabo su propósito. No lo hace a través de los ojos sociales. No lo hace a través de una estructura creada. No, lo hace porque Él puede ver lo que otros no podemos ver. Él puede ver la inocencia. Él puede ver la santidad. Él puede ver lo que tú eres en secreto. Y sabes, en secreto tú demuestras ser más grande que alguien de una familia muy importante. En lo secreto tú demuestras ser una persona totalmente dependiente de Dios, más que aquel que se sube a predicar en un púlpito. En lo secreto tú le muestras al Señor quién eres en realidad. Mientras que los importantes de este mundo en público son alabados y son aquellos aplaudidos porque dan ese pensamiento de que ellos son diferentes, cuando en realidad son parte de toda la corrupción que azota el mundo. Por eso que el Señor se fija en los descartados. Así que no te menosprecies, así que no te compares tampoco, sino que simple y llanamente sé tú. Dios te creó como una obra maravillosa. Dios sabe lo que puso en ti. Dios sabe el talento que tú tienes. Dios sabe quién eres, el color de tus ojos, la forma que tú tienes. Todo eso lo sabe el Señor porque Él fue el que te creó. Y por lo tanto, ¿quién más tiene esos argumentos para tomarte en cuenta? No te preocupes. Si en tu vida te has sentido descartado o si aún hoy te sigues sintiendo descartado, para Dios no es así. Tú eres parte del propósito y el plan que Él tiene en la eternidad. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias porque hablas a nuestra vida. Gracias porque hoy hablas a nuestra autoestima. Ayúdanos a no estarnos comparando constantemente, a no estar pensando que no pertenecemos, sino todo lo contrario, a saber que todo lo que somos el día de hoy es porque tú lo has permitido y es porque tú lo pusiste en nosotros el día que nos creaste. Y por lo tanto, tenemos un propósito y tenemos una misión, por lo cual te pedimos que nunca permitas que despreciemos tu llamado, sino que valoremos todo aquello que tú has puesto en nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.